El teléfono sonó justo cuando Héctor estaba terminando de colgar su último cuadro. Llevaba semanas preparando aquella exposición en una galería de Madrid, convencido de que ese día marcaría un antes y un después. Pero la llamada lo dejó quieto, con el pincel suspendido en el aire. Era la vecina de su abuelo. Le habló sin rodeos. Sebastián estaba enfermo. No grave, dijo, pero necesitaba compañía. Héctor no preguntó más. Apagó las luces del estudio, metió unas camisas en una maleta y se subió al coche. Hacía años que no volvía a Valverde del Río, el pueblo donde había crecido y del que había huido en cuanto pudo. Durante el camino, todo el glamour madrileño se fue disolviendo en silencio. Solo quedaba él, la carretera y una sensación extraña en el pecho, mezcla de miedo y nostalgia. Cuando llegó, ya era de noche. El aire olía a lluvia y a leña. Tocó la puerta y el abuelo apareció apoyado en un bastón, más delgado, pero con la misma chispa de siempre. «No te esperaba tan pronto», dijo, y Héctor sintió como algo dentro se ablandaba. Hablaron poco esa noche. Solo compartieron una cena sencilla y un vino que sabía a recuerdo. En el fondo, los dos sabían que esa visita iba a durar más de lo previsto. Al día siguiente, mientras buscaba pan en la tienda del pueblo, Héctor se topó con alguien que no esperaba volver a ver. Diego Salas. El mismo que había sido su mejor amigo, su secreto más guardado, su primera confusión adolescente. Estaba igual de seguro de sí mismo, aunque el tiempo le había puesto un aire tranquilo. Tenía 2 hijos, mencionó entre risas, y se notaba que había pasado por todo tipo de batallas. «Coño, el artista ha vuelto», le soltó con esa sonrisa que Héctor recordaba demasiado bien. Se saludaron torpes, evitando mirarse más de la cuenta. Diego insistió en invitarlo a cenar uno de esos días, ponerse al día. Héctor aceptó, pero al salir de la panadería sintió un nudo en el estómago. Más tarde, entró en el Ultramarinos buscando café. Detrás del mostrador estaba un hombre moreno, concentrado en amasar algo. «Buenos días», dijo Héctor. «Depende de para quién», contestó el otro sin levantar la vista. Héctor soltó una risa corta. «Solo busco café». El hombre levantó la mirada por fin. «Pues te vas a llevar el bueno, que el resto es agua sucia». Esa frase, dicha con voz calma, le hizo sonreír sin saber por qué. Se llamaba Pablo Duarte, dueño del local. Esa primera conversación no duró ni 3 minutos, pero cuando Héctor salió notó una sensación rara, como si alguien hubiera movido el aire a su alrededor. Al abrir la bolsa más tarde encontró una nota pequeña. «Si el café no te convence, pásate mañana y te preparo uno de verdad. P». No supo si reírse o pensar que el pueblo se había vuelto aún más curioso que antes, pero al día siguiente volvió. Pablo cumplió su palabra. Le sirvió un café que olía a tostado y calma. Hablaron poco, de cosas simples, del tiempo, del pan, de lo caro que estaba todo. Pero había algo en su forma de escuchar, en el modo en que se quedaba quieto mientras Héctor hablaba, que lo desarmaba. Al marcharse, Pablo le dijo que pasara cuando quisiera, que allí siempre había café recién hecho, y Héctor empezó a hacerlo. Al principio cada 2 días, luego cada mañana. El abuelo mejoraba, aunque con altibajos. Entre cuidar de él y ayudar con la casa, Héctor iba perdiendo la noción del tiempo. Diego comenzó a aparecer más. Lo buscaba con cualquier excusa. Una cerveza, una charla, un paseo. A veces se quedaban mirando el río, en silencio, como si intentaran reconocer al chico que cada uno fue. Una tarde, Diego se atrevió a preguntar si había alguien esperándolo en Madrid. Héctor dijo que no. Diego asintió despacio, pero en su gesto había algo que lo descolocó. No era simple curiosidad, era nostalgia. O quizá culpa. Pablo, mientras tanto, seguía en su papel tranquilo. Le dejaba pan caliente en la puerta, caldo cuando llovía, o simplemente un buenos días, que sonaba mejor que cualquier saludo. No hablaba de sí mismo, pero su presencia se sentía. Cada vez que Héctor entraba en la tienda, el ambiente cambiaba. Era como si el mundo se redujera a ese pequeño mostrador, y a los segundos que tardaban en cruzar una mirada. Una noche, mientras Sebastián dormía, Héctor encontró una cazuela con lentejas en la mesa y una nota corta. Comer también es cuidar. P. Se quedó mirándola largo rato antes de calentarla. Aquello no era solo comida. Era un gesto silencioso que decía, «Te veo», sin decirlo. Pasaron los días. Héctor se acostumbró a los ritmos lentos, a la gente que lo saludaba por su nombre aunque él no recordara el suyo. Pero dentro de esa calma había un ruido constante. Diego y Pablo, 2 presencias opuestas, cada una tirando de él de manera distinta.
Diego era el pasado. El qué hubiera pasado si. Pablo era el presente, ese espacio sin promesas donde uno podía respirar. Una tarde Diego lo invitó a cenar. En la sobremesa, con vino y viejas historias, se animó a decir lo que había callado años. «No sé si te lo imaginabas entonces», dijo. «Pero me gustabas». Héctor se quedó helado. No porque no lo supiera, sino porque nunca creyó que lo oiría en voz alta. Diego sonrió nervioso. «Era un crío, tenía miedo, tú también te fuiste». Héctor no contestó. Agradeció el vino y se fue antes de que la noche se hiciera más larga. Al llegar a casa, en el porche, encontró a Pablo. Llevaba una chaqueta y una bolsa en la mano. «Traigo un guiso. Pensé que te vendría bien algo caliente». Héctor asintió sin saber qué decir. Pablo lo miró un segundo más de la cuenta. «No hace falta que digas nada». Le dejó la bolsa y se fue. Esa frase se le quedó grabada. «No hace falta que digas nada». Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía algo sin pedir explicaciones. Esa noche, Héctor entendió que había vuelto por el abuelo, pero también por algo que no sabía que había perdido, la posibilidad de quedarse sin tener que huir. Y mientras el pueblo dormía, él se dio cuenta de que lo que más miedo le daba no era el pasado con Diego, sino lo que podía empezar a sentir con Pablo. La mañana empezó con el sonido del teléfono fijo. Era Diego. Preguntaba por el abuelo, pero su tono tenía otra intención. Le propuso pasar a ayudar con unas reparaciones. Héctor dudó. Pero Sebastián, que no era tonto, sonrió desde la mesa. «Deja que venga, muchacho, a veces la ayuda se acepta aunque no haga falta». Así fue como Diego apareció con una caja de herramientas y ese aire relajado de quien no ha perdido su encanto. Trabajaron un rato en silencio, hasta que el abuelo, con una excusa perfecta, los dejó solos. Fue incómodo. Diego se movía por la casa como si aún le perteneciera. A cada gesto suyo, Héctor sentía que los años se acortaban y que esa herida antigua aún respiraba. Por la tarde fue a la tienda. Pablo estaba atendiendo a una anciana, y al verlo, levantó apenas una ceja, sin decir nada. Cuando quedaron solos, le preguntó si todo iba bien. Héctor respondió que sí, pero su voz sonó hueca. Pablo no insistió. Le preparó un café, se lo puso frente a él y esperó. «¿Sabes lo bueno del silencio?», dijo al fin. «Que a veces lo llena justo la persona que necesitas escuchar». Héctor lo miró un segundo más de la cuenta. No sabía cómo lo hacía, pero ese hombre lograba decir lo justo sin hacer ruido. Los días siguientes fueron un vaivén. Diego seguía apareciendo con excusas pequeñas. Un día traía pan, otro hablaba del abuelo, otro proponía una cerveza. No había malicia, pero sí confusión. En cambio, Pablo se mantenía discreto. No buscaba a Héctor, solo estaba ahí. Cada vez que el pintor pasaba, encontraba algo preparado, una empanada, un caldo o simplemente un «te guardé esto, me pareció que te haría bien». Y cada vez Héctor sentía que el aire se volvía más fácil de respirar. Una tarde fría, el abuelo tuvo un bajón. Héctor corrió por ayuda y fue Pablo quien apareció primero. Lo ayudó sin dudar, subió la escalera con una calma que daba seguridad. Revisó la fiebre, preparó té, llamó al médico. Cuando todo pasó, Sebastián, medio dormido, murmuró algo que dejó a Héctor sin palabras. «Este chico viene siempre, no solo hoy». Héctor lo miró confundido. «¿Cómo que siempre?». Pero el abuelo ya dormía. Esa noche no pudo dejar de pensar en eso. ¿Cuántas veces había estado Pablo allí sin que él lo supiera? Al día siguiente fue a agradecerle. Lo encontró en el almacén, descargando cajas. «Gracias por lo de ayer». Pablo se encogió de hombros. «No hace falta, no fue la primera vez». Héctor frunció el ceño. «¿Cómo que no?». Pablo sonrió apenas. «Cuando estabas en Madrid venía a ver a tu abuelo. No quería que estuviera solo». Héctor no supo qué decir. «¿Por qué?». Pablo lo miró directo, sin huir. «Porque nadie merece pasar los días sin que alguien se preocupe». Algo se movió en el pecho de Héctor. No era simple gratitud. Era otra cosa. Algo que venía de más profundo, de ese lugar donde uno empieza a reconocerse en los demás. Esa noche, Diego lo llamó. Quería verlo. Héctor aceptó, quizá por costumbre, quizá por miedo a cerrar una puerta. Fueron a tomar algo al bar del pueblo. Entre cerveza y risas viejas, Diego volvió a sacar el tema. «A veces pienso que si me hubieras dicho algo entonces, todo habría sido distinto». Héctor se encogió. «Tenías novia, Diego. Tenías miedo». Diego lo miró largo.
Y tú también. El silencio que siguió fue denso. Cuando se despidieron, Diego le rozó la mejilla con un beso rápido. Héctor se quedó quieto. No hubo rechazo, pero tampoco respuesta. De camino a casa pasó por delante de la tienda. Las luces seguían encendidas. Sin pensarlo, entró. Pablo estaba limpiando la barra, lo miró con calma. ¿Tarde para un café?, preguntó Héctor. Nunca es tarde si el día ha sido largo. Se lo sirvió sin decir más. Héctor lo bebió despacio. Pablo lo observaba sin prisa hasta que soltó. A veces se nota cuando alguien vuelve a un lugar solo para averiguar si puede quedarse. Héctor levantó la vista, sorprendido. ¿Y tú qué crees? Creo que ya lo sabes, pero no lo admites. El aire entre ellos cambió. No hubo acercamiento físico, solo un silencio denso, cargado, de esos que parecen un paso antes del siguiente gesto. Héctor dejó el vaso sobre la barra. Gracias por el café. Pablo asintió. Hasta mañana. Pero esa noche Héctor no durmió. Se quedó pensando en cada frase, en el modo en que Pablo lo veía sin pretender entenderlo. Y cuando amaneció, supo que algo había cambiado. Pasaron varios días en esa calma tensa. Diego seguía rondando, y aunque intentaba mostrarse casual, había un brillo en su mirada que lo traicionaba. El pueblo empezaba a notar algo. Las vecinas sonreían, los del bar cuchicheaban. En Valverde nada pasa desapercibido. Un domingo, mientras ayudaba a Pablo a mover unos sacos, Héctor se cortó la mano con un clavo. Nada grave, pero sangraba. Pablo le agarró la muñeca sin dudar. Buscó un paño. Lo limpió con cuidado. Eres un desastre para los trabajos manuales. Nunca dije lo contrario. Sonrieron. Pero en ese gesto, en cómo lo sujetaba, hubo algo más. Héctor sintió el calor en la piel y no lo apartó. Pablo levantó la mirada. Ya está. Pero no soltó la mano enseguida. Solo un segundo más, suficiente para que ambos entendieran lo que estaba pasando. Héctor tragó saliva, bajó la vista y murmuró. Gracias. Esa tarde, mientras volvía a casa, se dio cuenta de que estaba empezando a buscar excusas para verlo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no le daba miedo. El abuelo mejoró despacio, pero el médico dijo que debía evitar esfuerzos. Héctor empezó a organizar sus días entre pinturas, cuidados y las visitas inevitables. Diego seguía viniendo con excusas. Ayudar con las compras, llevar al abuelo al médico, tomar un café rápido. Siempre con esa mezcla de nostalgia y algo que parecía interés, pero que Héctor ya no sabía cómo interpretar. Cada conversación terminaba en un silencio incómodo, y cada silencio le dejaba más claro que lo que habían compartido en el pasado ya no cabía en su presente. Una mañana, mientras limpiaba los pinceles, escuchó un golpe suave en la puerta. Era Pablo. Llevaba una bolsa de pan y un termo. Pensé que te vendría bien un café de verdad, dijo. Héctor lo invitó a pasar. Se sentaron en la cocina sin planearlo. Hablaron poco, pero con esa naturalidad que no necesita esfuerzo. Sebastián entró un momento, los vio y soltó una sonrisa pícara. Por fin alguien que te hace callar, Héctor. Pablo se rió. Héctor se sonrojó y el ambiente se volvió fácil, casi familiar. A partir de entonces, Pablo empezó a aparecer más seguido, no por costumbre, sino porque algo entre ellos empezaba a moverse. Una tarde se quedaron arreglando una lámpara y, sin querer, sus manos se rozaron. Nadie retiró la suya. Fue apenas un segundo, pero bastó para que el aire se hiciera distinto. Desde ese día, los gestos pequeños, una mirada, un toque en el hombro, un café compartido sin palabras, se convirtieron en su forma de hablar. El problema fue que Diego lo notó. Una noche lo esperó en la salida del bar. Tú y el del Ultramarinos. ¿Hay algo ahí?, preguntó con ese tono medio en broma, medio serio. Héctor intentó esquivarlo, pero Diego insistió. Solo quiero saber si lo perdí todo o si nunca tuve nada. La frase lo golpeó. No perdiste nada, Diego. Simplemente, no era nuestro momento. ¿Y ahora sí es el suyo? Héctor no contestó. Diego se fue y ese fue el principio del silencio entre ellos. Los días siguientes fueron extraños. Pablo lo notó, pero no preguntó. Seguía llevándole pan, comidas, gestos sencillos. Hasta que una tarde, mientras Héctor pintaba en el jardín, él se acercó y se quedó mirando el lienzo. No entiendo nada de arte, dijo. Pero me gusta lo que haces cuando lo haces tranquilo. Héctor bajó el pincel. Tranquilo no sé si es la palabra. Entonces, sereno. O quizás, visto. Esa última palabra lo desarmó. Nadie lo había dicho así antes. Héctor se acercó un poco. ¿Y tú?
¿Siempre fuiste tan bueno leyendo a la gente? Pablo se encogió de hombros. Solo cuando me importa. Hubo un silencio que pesaba más que cualquier frase. Héctor lo sostuvo con la mirada. Pablo dio un paso hacia atrás, como si temiera romper algo. No quiero confundirte, murmuró. No lo estás haciendo. Pero justo entonces apareció Diego, sin aviso. Héctor, ¿podemos hablar? Pablo entendió al instante. Se despidió con un gesto y se fue. Diego entró directo. No puedo quedarme callado. No quiero verte con otro sin habértelo dicho. Se acercó y lo besó. Fue un beso breve, torpe, más nostalgia que deseo. Héctor no respondió, pero tampoco lo empujó. Cuando se separaron, Diego bajó la cabeza. Perdona, tenía que saber si todavía había algo. Héctor respiró hondo. Ya no lo hay. Esa noche llovió. Pablo no apareció al día siguiente, ni al otro. Héctor se convenció de que lo había perdido sin haber tenido nada. Hasta que el jueves el abuelo le dejó una nota. Salí con los del dominó. Si te apetece, el guiso de lentejas de Pablo está en el horno. Héctor sonrió sin querer. Fue hasta la tienda. Pablo estaba atendiendo. Cuando lo vio, se tensó apenas. Pensé que te habías ido a Madrid, dijo. Estuve a punto. ¿Y qué te hizo quedarte? Héctor lo miró sin prisa. Tu guiso. Pablo sonrió por primera vez en días. No era una trampa. Lo sé, pero funcionó igual. Hablaron un rato. No de ellos, sino del pueblo, del abuelo, del invierno que se acercaba. Al final, cuando Héctor se levantó para irse, Pablo lo acompañó hasta la puerta. Cuídate, dijo. Tú también, pero justo cuando Héctor cruzaba el umbral, Pablo le tocó el brazo. No te preocupes por lo de Diego, no hace falta que me expliques. Héctor se quedó quieto. Aún así quiero hacerlo. Pablo negó con la cabeza. No me lo digas, solo no desaparezcas. De regreso a casa, el aire olía a pan recién hecho. Y por primera vez, Héctor entendió que lo que estaba creciendo entre ellos no necesitaba definirse para ser real. Esa noche volvió a pintar. El lienzo se llenó de formas nuevas, más suaves, menos caóticas. Mientras el abuelo dormía, se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. Por fin no estaba pintando para gustar, sino para sentirse vivo. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, y en medio de ese ruido, Héctor pensó que tal vez quedarse no era rendirse, sino empezar de nuevo. El invierno llegó sin aviso. Las montañas alrededor de Valverde se cubrieron de niebla, y el pueblo empezó a moverse más despacio. Héctor se quedaba en casa pintando mientras el abuelo dormía la siesta. Los días eran fríos, pero dentro de la casa algo seguía ardiendo. Pablo iba y venía sin plan. A veces dejaba pan, otras una botella de vino, y alguna que otra tarde se quedaba a ayudar con cualquier excusa. No hablaban del beso de Diego ni de lo que había pasado después, pero el silencio entre ellos ya no era incómodo, sino lleno de cosas que todavía no se atrevían a decir. Una tarde Héctor estaba colgando ropa cuando Pablo apareció con un abrigo viejo. «Te lo trajo tu abuelo. Dice que te resfrías hasta con el pensamiento». Héctor se rió y lo invitó a entrar. Prepararon café. La conversación fue tranquila hasta que él preguntó por qué llevaba días evitándolo. Pablo apoyó la taza en la mesa. «Porque a veces es mejor dar espacio». Héctor lo miró. «¿Y si no quiero espacio?» Pablo levantó la vista, sorprendido. «Entonces dime qué quieres». Héctor no respondió. Solo lo miró. Pablo sonrió cansado. «Eso me temía». Se levantó para irse, pero Héctor le tocó el brazo. «Quédate un rato». El abuelo entró justo en ese momento, interrumpiendo el aire cargado. «Ah, Pablo. Pensaba que habías desaparecido. Este nieto mío se pone insoportable cuando no vienes». Héctor bufó, y los tres rieron. Pasaron la tarde charlando los tres, sin tensiones. Pero al despedirse, Pablo le rozó la mano, apenas un segundo, lo justo para que el corazón de Héctor volviera a desordenarse. Esa noche, Diego apareció sin avisar. Dijo que pasaba a despedirse. Había conseguido un trabajo en Oviedo y se iba con los niños. «Solo quería decirte que me alegro de haberte visto, y que lo de antes no fue por joderte». Héctor asintió. «Lo sé». «¿Y ese otro, Pablo? Cuídalo». Fue la primera vez que Diego lo dijo sin ironía. Héctor se quedó en la puerta viendo cómo se alejaba, sintiendo que por fin una etapa se cerraba. Los días siguientes fueron raros. El abuelo estaba mejor que nunca. Insistía en que Héctor debía volver a Madrid, retomar su carrera.
No puedes quedarte aquí solo por mí. Pero él ya no pensaba igual. Le gustaba la lentitud del pueblo, el ritmo sin prisa. Y sobre todo, le gustaba Pablo. Una tarde lo encontró cerrando la tienda. «Venía a invitarte a cenar», dijo Héctor. «¿A mí?» «Sí. Ya era hora de que te cocinara yo». Pablo dudó, pero aceptó. Esa noche cenaron en la casa. Nada especial. Pasta, vino, música baja. El abuelo se retiró temprano dejando el campo libre. Durante la cena hablaron de todo y de nada. Héctor se atrevió a preguntar por su pasado. Pablo contó que había tenido una pareja, muchos años atrás, que murió joven. Desde entonces se quedó en el pueblo. «Nunca fui de grandes declaraciones, pero cuando quiero lo hago cuidando». Héctor lo escuchaba en silencio. «Eso se nota», dijo. Pablo sonrió, pero sus ojos se entristecieron. «A veces cuidar también cansa». «¿Y ahora te cansas?» Pablo lo miró largo. «No contigo». La tensión era clara, pero ninguno se movió. Se quedaron ahí, frente a frente, con el sonido del viento de fondo. Héctor se levantó para servir más vino, pero Pablo se adelantó y le rozó la mano. No fue un gesto planificado, fue algo inevitable. Los dos se quedaron quietos. Héctor respiró hondo y le dijo, «No sé qué estoy haciendo». Pablo respondió sin dudar, «Yo sí». Se acercó un paso, lo suficiente para que sus frentes se tocaran. No hubo prisa, ni palabras. Solo un beso corto, contenido, sincero. El tipo de beso que no promete, pero afirma. Después, ninguno habló del tema. Pablo se fue temprano, con una sonrisa leve. Héctor se quedó mirando la puerta cerrada, sabiendo que algo dentro había cambiado para siempre. Esa noche el abuelo lo encontró en el salón, aún con la copa en la mano. «¿Sabes por qué me gusta verlo a él contigo?» Héctor lo miró sorprendido. «Porque cuando entra, tú te calmas. Llevas toda la vida huyendo de cosas que ni entiendes. Quizás este sea el primer lugar donde te permites quedarte». Las palabras lo golpearon. Esa noche no pintó, no leyó, no durmió. Solo se quedó sentado dejando que todo encajara. Al día siguiente decidió hablar con Pablo. Lo esperó a la salida del trabajo, bajo una llovizna fina. Cuando salió, Héctor lo detuvo. «Tenías razón. No necesito espacio ni tiempo, solo saber si tú también lo sientes». Pablo se quedó en silencio un segundo y luego dijo, «Lo siento desde antes de que tú te dieras cuenta». No se besaron. No hizo falta. Pablo lo abrazó con fuerza, sin urgencia. Héctor cerró los ojos y sintió por fin que había llegado. Esa noche el abuelo dormía tranquilo. En la mesa 2 tazas de café se enfriaban juntas, y en el aire se respiraba algo que por fin tenía nombre. Las semanas siguientes se deslizaron con la calma de quien ya no necesita huir. Héctor seguía pintando cada mañana y por las tardes pasaba por la tienda de Pablo, aunque ya no hiciera falta comprar nada. A veces se quedaba ayudando a ordenar cajas o simplemente charlaban, sin prisa. En el pueblo ya nadie fingía no saber lo que pasaba. Las vecinas los saludaban con una sonrisa cómplice, el carnicero hacía bromas, y hasta el abuelo, cada vez que Pablo aparecía, murmuraba, «Ya era hora». Una tarde de domingo, mientras caminaban hacia el lago, Héctor le contó a Pablo que había recibido un correo de Madrid. Le ofrecían una nueva exposición, una de las más importantes de su carrera. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Pablo sin ocultar la tensión. «No lo sé. Antes habría dicho que sí sin pensarlo. Pero ahora tienes miedo de perder lo que acabas de encontrar». Héctor asintió. «No sé si quiero volver a ser ese tipo que vivía solo rodeado de ruido». «Entonces no vuelvas», dijo Pablo, simple, directo. «Pero no te quedes solo por mí». Héctor se detuvo. «¿Y si las dos cosas son lo mismo?». Pablo lo miró con calma. «Entonces decide desde la vida, no desde el miedo». Los días siguientes fueron una especie de prueba. Héctor se debatía entre el pasado y lo que empezaba a construir. Cada cuadro nuevo hablaba de eso, de quedarse, de mirar sin esconderse. Pablo no decía mucho, pero estaba ahí, cada mañana con café y pan caliente. Ese silencio compartido se volvió su lenguaje. Una noche el abuelo tuvo fiebre. Pablo se quedó con ellos. Preparó infusiones, revisó la temperatura, acompañó en silencio. Cuando Sebastián se durmió, Héctor se acercó a la ventana. «Nunca pensé que alguien pudiera cuidar así sin pedir nada». Pablo se apoyó junto a él. «Tampoco yo. Supongo que cuando quieres de verdad, no esperas condiciones».
Héctor se giró hacia él. Entonces te quiero. Pablo lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Te ha costado decirlo. Tenía miedo de que fuera demasiado pronto. No lo es. Llevas diciéndolo desde el primer café, solo que no con palabras. Esa noche durmieron abrazados en el sofá, sin planearlo. No hubo urgencia ni escenas de película. Solo dos hombres agotados que se permitieron descansar juntos. Al amanecer, Héctor se despertó antes y se quedó observándolo dormir. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vacío. El invierno terminó. La salud del abuelo mejoró al punto de bromear con que ya no necesitaba enfermeros. Un día, mientras almorzaban, le dijo a Héctor: «Tienes que decidir, hijo. Madrid no se va a ir, pero esta vida tampoco espera siempre». Héctor lo miró y entendió que no hablaba solo del trabajo. Esa tarde caminó hasta el lago. Pablo estaba pescando, como solía hacer los domingos. Héctor se sentó a su lado, sin hablar. Estuvieron así un rato escuchando el agua. Luego él dijo: «He decidido quedarme». Pablo soltó una risa baja. «No hacía falta que me lo dijeras. Se te nota en la cara desde hace días». Héctor lo empujó suavemente con el hombro. «Aún así quería decírtelo». «Entonces me toca a mí decir algo». Pablo dejó la caña y lo miró de frente. «No soy un hombre fácil. No prometo grandes cosas. Pero si te quedas, te prometo calma y sopa caliente cuando haga falta». Héctor sonrió. «Eso es más de lo que nadie me ha prometido nunca». Caminaron juntos de vuelta al pueblo. No se tomaron de la mano, pero la distancia entre ellos era mínima, casi simbólica. En la plaza, el abuelo los esperaba sentado al sol. «Ya era hora», dijo sin levantarse. Héctor le besó la cabeza. Pablo le dejó una bolsa de pan al lado. «Por si te da hambre antes de la cena». Sebastián sonrió. «Sois igual de tercos los dos». Aquella noche hubo una cena en el pueblo. Nadie lo planeó como celebración, pero todos lo sabían. Héctor se sentó junto a Pablo y mientras la gente reía, sintió que por fin pertenecía a ese lugar. No como visitante, sino como alguien que había encontrado un motivo para quedarse. En un momento, Pablo le tomó la mano bajo la mesa, sin mirar, sin esconderse. Héctor no la apartó. Cuando salieron al aire frío, el cielo estaba lleno de estrellas. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de aquí?», dijo Héctor. «Que el silencio no pesa». Pablo asintió. «Eso pasa cuando ya no estás solo». Se quedaron mirando el cielo un rato. Héctor apoyó la cabeza en su hombro. «¿Crees que algún día se acaba esto?». «No lo sé. Pero si se acaba, que sea porque se vivió bien». El abuelo los vio volver desde la ventana y sonrió, satisfecho. El pueblo dormía, el río corría tranquilo, y en esa quietud había algo que sonaba a comienzo. Al día siguiente, Héctor abrió el taller improvisado en la casa. Colgó un lienzo en blanco, respiró hondo y empezó a pintar. Afuera se oía el ruido de la tienda abriéndose, las voces de los vecinos, el rumor de una vida que ya no le pesaba. Y mientras el pincel rozaba el lienzo, supo que no hacía falta buscar más. Lo que tanto había pintado sin encontrar, ahora estaba ahí, entre sus manos. Valverde del Río se despertaba, y con él, una historia que no necesitaba promesas. Solo presencia, solo verdad, solo ellos.